Sí. La verdad que la parte previa, digamos, de esta clase, la que charlábamos recién, se la perdieron todos los que no están presentes, lamentablemente, eh, que fue muy, muy buena, muy rica, siempre es buenísimo poder compartir todos esos conocimientos que cada uno tiene, ¿no? Y bueno, y contarles que, bueno, hoy la clase de hoy va a ser nada más que nada teoría, porque vamos a charlar un poquito de todo, de 3 enfermedades por ahí esenciales, que están muy presentes hoy en día, enfermedades alimentarias, que por ahí sepan entender un poquito de dónde vienen y por ahí cómo poderlas abordar a través de la alimentación, ¿no? Son enfermedades que justamente, bueno, están atravesadas muy cotidianamente en nuestra comunidad, ¿no? Que son la diabetes, la Mm. hipertensión y la celiaquía, ¿no? Vamos a ir charlando un poquito de cada una de ellas, cómo por ahí poderlas abordar y tener ese tipo de cosas. Y bueno, y que sepan que son también enfermedades que están muy, muy relacionadas también con una alimentación estricta, ¿no? Entonces, por eso por ahí es la idea de tocar estas 3 enfermedades, ¿no? Si bien tenemos muchísimas enfermedades que existen alimentarias, por ahí optamos por estas porque, como les decía, son quizás las de mayores grupos, ¿no? de gente que las padecen, ¿no? Entonces, por ahí la idea es también, si por ahí en algún momento les pasa a ustedes, o puedan tener también el conocimiento para poderlo eh, compartir, digamos, con algún conocido que esté sufriendo y a full. Así que bueno, vamos a arrancar por ahí charlando de un poquito de esto de lo que es la diabetes, ¿no? Que es una enfermedad prolongada, crónica, en la cual el cuerpo no puede regular, digamos, la cantidad de azúcar en sangre, ¿no? Esto se causa porque, bueno, la insulina es una hormona que es la que es encargada de producir por el páncreas, ¿no? Que es la encargada de controlar un poco el azúcar en la sangre. En el caso de la diabetes, bueno, lo que pasa es que hay poca producción, digamos, del páncreas de insulina, lo cual hace que justamente no haya una regulación del azúcar en sangre, ¿no? Eh, por ahí lo importante que tienen que saber es que, bueno, al detectarse un tipo de este tipo de enfermedad, eh, lo primero, bueno, es netamente una, como les decía hace un ratito, basarnos en una alimentación por ahí estricta, ¿no? Hay cierto tipo de alimentos que se pueden consumir, hay cierto tipo de cocciones que también van a favorecer o desfavorecer, ¿no? El azúcar de un alimento. Entonces por ahí está bueno poder empezar a tener en cuenta todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, a nivel así como general, se puede decir que hay 2 tipos de diabetes, ¿no? Que tenemos la diabetes, por ejemplo, de tipo 1, que es la más común, la que se presenta en cualquier edad, digamos. Los diagnósticos por ahí se hacen frecuentemente en niños, adolescentes, adultos jóvenes, ¿no? Y esta enfermedad se produce, bueno, como decíamos hace un ratito, por la poca insulina. Uno de los tratamientos que se hace en estos casos es a través de inyecciones, se va inyectando insulina, lo cual hace que, bueno, que esa regulación de azúcar en sangre sea más eficiente, ¿no? Y después tenemos el caso de tipo 2, que por ahí es el más por ahí más común, eh, que siempre se presenta por ahí más que nada en la edad adulta, ¿no? Debido, bueno, a diferentes tipos de factores, por ejemplo, la obesidad, la falta de ejercicio, la ingesta por ahí de justamente de alimentos con excesos de azúcares y demás, y bueno, y va produciendo que esta enfermedad empiece a aparecer, ¿no? Que bueno, el cuerpo termina directamente provocándose como una falta, digamos, de ejercicio, digamos, de hacer insulina, ¿no? El cuerpo, si bien antes generaba la insulina, la empieza a generar con menos frecuencia por diferentes factores, ¿no? Entonces, de esta manera, como que se complica un poco el panorama, ¿no? En estos casos,
por ahí la inyección no hace tanto efecto, ¿no? Pero bueno, se basa más que nada en un tratamiento netamente justamente de dieta estricta, ¿no? Y bueno, y como les decía hace un ratito también, el tema de actividad física por ahí más constante. Esto sucede porque, bueno, justamente no se puede, se almacena, digamos, el azúcar en grasa, digamos, y esa grasa después no se transforma, ¿no? En lo que es energía o ese tipo de cosas. Si nosotros no la activamos a esa grasa, por decir una manera, no se va a ir transformando en los diferentes tipos de utilizaciones que se utilizan la azúcar en toda nuestra sangre. Entonces, en este caso, bueno, a través de una actividad física podemos generar todo eso un poco y ayudado de una alimentación bien estricta, baja en azúcar, ¿no? Hay muchos alimentos que, bueno, que tienen justamente gran contenido de azúcar, ¿no? Por lo general son mayores las frutas que las verduras, ¿no? Pero existen de los dos que tienen por ahí. Por ejemplo, la remolacha. La remolacha, si uno la cocina, se concentra mucho el nivel de azúcar, ¿no? Entonces, por ahí en estos casos se adopta el consumir la remolacha, pero de manera en cruda, rallada, por ejemplo, ¿no? Por ahí sin una cocción, que en este caso no se potencia ese azúcar de la materia prima, ¿no? Así como en este caso la remolacha, también, bueno, hay otros alimentos, en caso de frutas, ¿no? Que están con grandes contenidos de azúcares, que no quiere decir que no se puedan consumir, pero se buscan reducir un poco, ¿no? E ir reemplazando. Por ahí los síntomas que aparecen, ¿no? Cuando uno tiene diabetes, uno así como a grande rango, digamos, ejemplos generales, es que se empieza a notar la visión un poco borrosa, hay como una sed excesiva, ¿no? También genera, bueno, fatiga, que esa es una de las primordiales que hay, ¿no? Cuando uno está así como cansado, como que sin ganas de hacer cosas, también es muy probable que aparezca esto, ¿no? Esta fatiga, bueno, tiene que ser prolongada, no es que porque me levanté un día por ahí sin ganas, quiere decir que ya tengo diabetes, ¿no? Esto, como lo digo, siempre tiene que ser algo así medio frecuente, digamos, que me está pasando. Ir al baño frecuentemente, orinar mucha cantidad, digamos. También el proceso de que nos genera hambre, ¿no? Como que tenemos hambre todo el tiempo, constantemente. Y también, bueno, puede ser uno de los síntomas, pérdida de pesos, ¿no? Todo esto son síntomas así muy generales que pueden aparecer tanto en el tipo 2 como en el tipo 1, ¿no? De la diabetes. Y bueno, y los tratamientos que van teniendo son diferentes, como lo charlábamos hace un ratito, teniendo en cuenta este tipo de cosas, ¿no? En cuanto a lo que es, bueno, la alimentación, hace un ratito charlábamos de que hay algunos alimentos y también bebidas, ¿no? Importante esto de las bebidas, que hay que limitar, ¿no? ¿Cuáles son esos alimentos que hay que limitar? Los alimentos fritos, perdón, eh, que por ende, digamos, potencian también todo tipo de azúcares y son muy pesados y al mismo tiempo también incorporamos más grasas, ¿no? Todos los alimentos que, bueno, que justamente provengan de que tener una grasa saturada elevada, ¿no? O grasas trans, todo ese tipo de alimentos hay que irlos evitando, porque si no estamos generando esto de la actividad física o la obesidad, por ejemplo, ¿no? Eh, va a ir generando que cada vez sea más complicada el tema de poder disolver todo ese azúcar en sangre. Después tenemos los alimentos con alto contenido de sal, ¿no? Unos dirán, bueno, pero estamos hablando de la diabetes, sí, sí. La sal, como se podría decir que es como lo contrario al azúcar, pero ¿qué pasa? La sal también provoca justamente que la sangre empiece a correr con menos frecuencia, con menos fluidez, ¿no? Entonces, de esta manera también ese azúcar va a costar mucho más disolverlo, ¿no? Entonces, es como que una enfermedad también puede arrastrar a
otro tipo de enfermedad. Fíjense, ¿no? El consumo de la sal, que también es importante regularlo. Después, bueno, todo lo que sea justamente alimento que tenga mucho dulce, digamos, ¿no? Por ahí lo que son los helados, los diferentes tipos de tortas o diferentes tipos de productos de origen horneados que lleven justamente diferentes derivados de dulces, ¿no? Eso por ahí hay que evitarlo, netamente. Las bebidas, bueno, netamente las bebidas que traen azúcares, gaseosas, los jugos industrializados, eh, todo tipo de energizantes o ese tipo de bebidas también que hoy en día están también tan frecuentes, ¿no? Que uno por ahí las adopta justamente porque producen esto de cambiarnos esto de la fatiga, ¿no? Uno dice, bueno, me tomo un energizante porque hoy me siento como cansado, o me tomo algún tipo de bebida así que está vendida justamente con esa intención. Ese tipo de bebidas también no nos favorecen en cuanto a lo que es una alimentación de diabetes, ¿no? Y después, bueno, ir sustituyendo el azúcar en las diferentes infusiones también, ¿no? En este caso, bueno, se pueden utilizar diferentes tipos de stevia, ¿no? En algunos casos también se utiliza mucho eh, ir reduciendo con algún otro tipo de agregado, ¿no? Como son los cereales o ese tipo de cosas que van a ir produciendo que el azúcar como que no se sienta tanto en lo que es ¿cómo es? En una infusión. Entonces, acompañar siempre por ahí también esa infusión con otra cosita también ayuda a que lo podamos tomar con menos cantidad de azúcar, ¿no? Y bueno, y obviamente que por ahí también tenemos la parte de las bebidas, de la parte de bebidas alcohólicas, ¿no? Que hay algunas bebidas alcohólicas que también tienen gran contenido de glucosa, ¿no? Niveles muy elevados, como son los licores, ¿no? Que los licores por lo general son derivados de cocciones de azúcares con algún tipo de agregado más, de algún saborizante, y después lo que se hace es fermentar. Entonces de esa manera se obtienen los diferentes tipos de licores. Esos licores, bueno, son muy potenciados en azúcar. Eh, Diferente por ahí de los destilados, que los destilados sí, por ahí no llevan un proceso de azúcar, que por ahí no les digo que sea lo más conveniente, pero si tienen que elegir en el caso de una dieta, serían ¿no? Bebidas alcohólicas de origen destiladas. Después, bueno, charlando un poco más también con esto de la alimentación, ¿no? Lo ideal es también ir regulando, bueno, el tema de también empezar a consumir un poco más de líquido, ¿no? El líquido también nos ayuda, hablo de líquido, en este caso de agua natural, digamos, nos ayuda también a todo este proceso de activar nuestro organismo al tener buena cantidad de líquido para que esa grasa empiece también a liberar todo este tipo de azúcares, ¿no? Eh, Vieron que nosotros por ahí cuando tomamos mucho, lo recomendable siempre dicen 2 litros de agua por día, ¿no? Y cuando tomamos mucha agua también, bueno, vamos produciendo diferentes tipos de segregaciones que justamente van siendo descartes que vamos teniendo de todo nuestro organismo, ¿no? Entonces, el consumo de agua también, bueno, en este caso favorece muchísimo, ¿no? Eh, por una cuestión que también nos hace reemplazar toda esa saciedad también, ¿no? El estar consumiendo por ahí agua más frecuente nos intercambia esta saciedad de esto, de los síntomas que hablábamos hace un ratito, de tener mucha hambre. Si uno empieza a tomar más agua, como que esa saciedad se empieza a ir también, y ahí ya empezamos a descartar también diferentes tipos de síntomas, ¿no? Eh, Fíjense que también con el tema del consumo del agua, ¿no? Después, bueno, en cuanto a lo que es distribuir la alimentación, ¿no? Obviamente que es importantísimo que si tenemos diabetes, que obviamente que por más que comamos un alimento que sea eh, sano para nuestra alimentación de este índole, reducir el tema de las porciones, ¿no? Eso también nos va a ayudar mucho a que esta obesidad, por ejemplo, no aparezca y,
y también a tener una buena conducta alimentaria, ¿no? Que esto, bueno, es un ejercicio que por ahí está bueno por ahí empezarlo a practicar, ¿no? Que es hacer como una división del plato, ¿no? Siempre decimos que, bueno, que las medidas de los platos por ahí se miden así, de esa manera, ¿no? Uno cuando dice, pero ¿cómo sé cuánto de carne tengo que comer o cuánto sé de arroz o de verdura? En este caso lo que se busca es justamente hacer una división en tres del plato, ¿no? En lo cual primeramente lo dividimos por la mitad al plato y después una de las mitades la partimos en dos, ¿no? Lo cual nos va a dar un porcentaje de, por ejemplo, 25% más 25% más un 50%, ¿no? Que ahí nosotros lo que tenemos que hacer es justamente en esos diferentes porcentajes ir incorporando los alimentos. En un 50% siempre vamos a agregar lo que son verduras o diferentes tipos de frutas, ¿no? Después, en un 25% vamos a incorporar lo que es nuestra parte de proteínas, ¿no? Siempre por ahí tenemos una carne o ese tipo de preparaciones. Y en otro 25% más vamos a agregar otra parte más de almidones, de almidones o ese tipo de cosas, como son los casos de los arroz o ese tipo de preparaciones, ¿no? Por lo general, bueno, esta división hace que nuestras porciones sean justamente medidas. Yo este material después se los voy a reenviar también ahí junto con la grabación de esta clase, para que ustedes tengan ahí la división del platito y los porcentajes. Pero lo importante siempre que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener un alto contenido por ahí de consumo más de verduras que de proteínas. Muchas veces nos pasa que nosotros hacemos al revés, ¿no? Más proteína que verdura, entonces bueno, después es muy difícil que esa proteína se empiece a desarmar si no tenemos una actividad física constante y si no tenemos una alimentación equilibrada, ¿no? Porque no está mal por ahí comer en exceso, por ahí quizás, por decir de una manera, un día una proteína, si a la noche después lo voy a compensar, por ejemplo, ¿no? O al otro día o durante la semana lo voy a compensar. Que bueno, eso vaya después todo en una organización alimentaria. Pero lo importante es que, bueno, que si nosotros nos acostumbramos a hacer esta división del plato de esta manera y tener medidas proporcionales, digamos, de todos estos nutrientes, uno empieza a acostumbrar al estómago, ¿no? A la panza, por decir una manera. La panza es como, el estómago es como una bolsa, ¿no? Que si nosotros le vamos incorporando más carne, esa bolsa se va agrandando, más carne digo, más alimentos, esta bolsa se va agrandando, claro, y llega un momento que la bolsa está tan grande que cuando consumimos alimentos, nosotros para saciar nuestra justa alimentación, digamos, para saciar esa necesidad de hambre, vamos a tener que llenarla, ¿no? Entonces, a medida que más vaya creciendo esa bolsa, peor va a ser, más alimentos vamos a estar consumiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, nosotros al tener esta división de medida, digamos, de comida, de alimentación, vamos a producir que esa bolsa se mantenga en un estándar normal, digamos, ¿no? Lo cual, bueno, va a ser muy, muy favorable justamente para no producir próximas enfermedades alimentarias. Hoy en día, bueno, la obesidad también está muy tranquilamente, es una de las enfermedades que también podríamos haber planteado, ¿no? Porque está muy latente por millones de factores, ¿no? Tecnología, bueno, falta justamente de actividad física, productos cada vez más industrializados, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hamburguesa, milanesa, todo ese tipo de cosas ya vienen todas preparadas. Entonces uno a veces por una cuestión de tiempo dice, no, la compro ya hecho y ya está. Pero bueno, todos esos alimentos vienen justamente con agregados de diferentes tipos de conservantes, de sales, de azúcares y demás, que justamente son los que van a empezar a disparar todo este tipo de enfermedades, ¿no? Por eso siempre lo importante es tratar de consumir alimentos lo más saludable, lo más sano, lo más de la tierra posible, ¿no? Que tenga el menos proceso de industrialización. Eh, Eso, bueno, arrastra también tanto enfermedades de obesidad como de diabetes, hipertensión y demás, ¿no?
Entonces, acá lo esencial en cualquiera de estas dos enfermedades, tanto de la diabetes como la hipertensión, que ahora vamos a charlar un poquitito, es esto de la dieta estricta, ¿no? Y también la actividad física justamente favorece muchísimo a que esta enfermedad se vaya reduciendo, ¿no? No nos curamos, estas enfermedades no tienen cura, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es empezar a convivir con una nueva alimentación, con unos nuevos hábitos, ¿no? Una vez que nos detectan estas enfermedades, ya se tienen que hacer la cabeza de que vamos a empezar a tener un cambio de vida, ¿no? Porque nos vamos a alimentar de diferentes maneras, ¿no? En el caso de la hipertensión, bueno, es algo parecido, por decir de una manera, si queremos relacionarlo con la diabetes, pero en este caso es el tema de la sal lo que nos va a complicar, ¿no? Como lo hacía referencia en un ratito, ¿no? La sal hace que, bueno, que nuestra sangre empiece a ponerse como más densa, y lo cual hace que después esa sangre empiece a tapar diferentes tipos de arterias o vasos, ¿no? Este tipo de enfermedades es muy peligrosa porque es una enfermedad que muchas veces no nos avisa que está presente, ¿no? Como la diabetes. Muchas veces nosotros por ahí podemos ser hipertensos o diabéticos y quizás estos síntomas que nombrábamos hace un ratito no le damos bolilla y seguimos con una dieta, digamos, por decir normal, ¿no? Que seguimos consumiendo sales y azúcares y demás, pero llega un momento que llega a su límite y probablemente es el peor de los casos, ¿no? En el caso, bueno, de la hipertensión, eh, nosotros no nos damos cuenta de que está presente, podemos estar consumiendo diferentes tipos de cosas y llega un momento que, bueno, se empieza a tapar una arteria o algún vaso y ahí es donde se empiezan a producir las diferentes enfermedades cardiovasculares, ¿no? Como son los infartos o preinfartos o ese tipo de cosas, ¿no? Que bueno, como les digo, hoy estamos muy bien y capaz que de un momento para otro sentimos un dolor en el pecho, empezamos a sentir el adormecimiento de algún brazo o ese tipo de algún miembro, digamos, y ahí es que ya estamos produciendo un infarto, ¿no? Entonces, fíjense que importante también es tener una buena conducta alimentaria en general para que todo este tipo de cosas no nos empiecen a pasar, ¿no? Eh, si nosotros por ahí no vamos constantemente a un médico donde nos hacemos chequeos generales y ese tipo de cosas, no podemos detectar que nosotros somos, por ejemplo, hipertensos, ¿no? Porque además la hipertensión son muy pocos los síntomas que nos da, ¿no? Por lo general nos aparece una presión alta, que a veces uno se queda tranquilo y como que piensa que ya se resolvió todo, ¿no? Y es ya un aviso de que estamos teniendo algún problema justamente cardiovascular, ¿no? Entonces es muy importante también por ahí el tema de cada tanto también poderse hacer un chequeo general, ¿no? En cuanto a salud. Si bien uno piensa que está saludable, estas enfermedades prácticamente no nos avisan, ¿no? Y aparecen en el momento ya más cruciales, ¿no? Eh, la hipertensión, bueno, está relacionada, como les decía, a muchos factores que, bueno, por lo general es el insumo general de este tipo de alimentos altos en sodio, ¿no? Eh, y también se detecta por ahí más que nada en población adulta, ¿no? Mayor o adulta, no por ahí tanto en jóvenes o niños, ese tipo de cosas, pero no quiere decir que no esté presente, ¿no? Eh, bueno, por lo general se produce porque, bueno, justamente las personas adultas o mayores, al empezar a reducir todo esto de la actividad física, donde empiezan a aparecer todo este tipo de alimentos que charlábamos hace un rato, ¿no? Empiezan a generar, bueno, todo este tipo de enfermedades que charlábamos también de la obesidad y en este caso la hipertensión, ¿no? Que bueno, son personas que empiezan a ser muy sensibles a todo lo que es el sodio, ¿no? Entonces, una de las maneras de combatirlo es justamente empezar a reducir la cantidad de sal
La sal justamente industrial es de las que más mal hace. Todos los alimentos que traigan ese tipo de sales también, ¿no? Los caldos, bueno, como charlamos hace rato, las hamburguesas, las frituras, todo ese tipo de alimentación también son justamente las que tenemos que empezar a evitar. Y en este caso, bueno, la diferencia es que nosotros podemos atacar, por ejemplo, como en el otro, ¿no? Podemos atacar los alimentos con diferentes tipos de aromática que van a hacer que no utilicemos tanta sal o no usemos sal directamente, ¿no? Que, bueno, las aromáticas esenciales por ahí para justamente reducir este cantidad de utilización de sal son, por ejemplo, la albahaca, el romero, eh, el ajo, ¿no? Todo ese tipo de alimentos hacen de aromáticas hacen que el alimento como que despierte su propia sal, ¿no? La sal que todos los alimentos traen su parte de sal y de azúcar, y lo potencian un poco, entonces no hay necesidad de incorporar otro tipo de sal, ¿no? De agregado de sal. Acá por ahí muchos se van a preguntar, bueno, si consumo una sal de origen natural, por ejemplo, como la sal marina, sí, se puede llegar a utilizar, pero no es tampoco la recomendación, ¿no? La sal marina es de origen totalmente natural, pero nos hace una incorporación de sodio al fin, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es justamente evitar todo tipo de ese alimento, ¿no? Eh, Tanto esos alimentos como diferentes tipos de otro tipo de conductas, ¿no? Digo de conductas porque, por ejemplo, el exceso de alcohol, ¿no? ¿Qué pasa? El alcohol, cuando se mezcla en la sangre, empieza a ser como nuestra parte de hidratación, ¿no? Como que va reemplazando el agua y nuestro corazón empieza a sentir justamente que ese alcohol no es el agua, que es mucho más denso, ¿no? Entonces empieza a hacer mucho más fuerza para bombear sangre y llevarla a toda la parte del cuerpo, ¿no? Es por eso que, bueno, eh, llamándolo mal y pronto, cuando nos ponemos en pedo, ¿no? Lo primero que empieza a aparecer es justamente como mareo, o se nos empieza a temblar los pies, o ese tipo de cosas, de factores, que bueno, es que se producen justamente por esto, ¿no? Que el corazón hace mucha fuerza para poder impulsar esa sangre al estar mucho más densa, ¿no? Y no llega de la misma manera a todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esto es muy perjudicial justamente porque imagínense que si encima tenemos una parte de una arteria que justamente está tapada o un vaso o está en proceso de taparse, la fuerza que hace ese corazón encima al estar tapada para bombear esta sangre termina produciendo justamente los llamados infartos que son, bueno, justamente cuando el corazón ya no da más y revienta prácticamente, ¿no? Se fatiga totalmente. Entonces, esta es una de las conductas que también eh, hay que empezar a tener en cuenta, ¿no? A la hora de tener hipertensión, si vas a tomar alcohol, en lo posible con una medida muy, muy regulada, ¿no? También tener en cuenta que el uso de algunos fármacos no son tampoco muy favorables, ¿no? Algunos fármacos, como lo charlábamos hace un ratito, generan esto justamente de la aceleración del corazón para impulsar más sangre y eso también nos desfavorece, ¿no? Y bueno, y netamente como charlábamos con la diabetes, es un cambio de estilo de vida, ¿no? Tenemos que empezar a alimentarnos de otra manera, empezar a generar una actividad física por lo menos, ¿no? Eh, en montones de cosas que nos cambian totalmente la vida, ¿no? En el caso bueno, de lo que son los alimentos, hay también algunos métodos de cocciones que nos favorecen, en este caso de lo que es la hipertensión, ¿no? Que son por ahí los alimentos lo más, con cocciones más secas posibles, que se llaman, ¿no? El caso de las planchas, el caso de las parrillas o cocciones en horno, van a producir que los diferentes alimentos se vayan deshidratando, ¿no? Que se vayan perdiendo sus líquidos y en esa pérdida de líquidos se va a ir perdiendo justamente también todo esto de las sales y todo tipo
de alimento malo de sodio que pueda tener, ¿no? Cocciones en seco. Después, bueno, hay que tener muy en cuenta qué tipo de alimento queremos utilizar. Por ejemplo, si lo vamos a hervir, ¿no? Que es otro tipo de cocción que tenemos, ¿no? Como les decía, hacía referencia, en el caso de la, ¿cómo es? De la remolacha se potencia el azúcar. Bueno, en algunos otros alimentos también se potencia un poco más el contenido de sodio, ¿no? Por lo general, las frutas y las verduras contienen muy bajo contenido de sodio, por eso por ahí es recomendable de que se consuman ese tipo de alimentos, ¿no? Pero en el caso de lo que son algunas proteínas, como son el caso de, bueno, de las carnes, de los fideos, de ese tipo de alimentos, ¿no? Sí tienen ya una parte de proteínas, entonces lo recomendable es empezar a utilizar este tipo de cocciones, ¿no? En el caso de los fideos, por ejemplo, por ahí no hervirlos tanto, sí utilizarlos más en una especie de estofado que lleva poco cantidad de líquido, ¿no? Y incorporar todo ese tipo de nuevos hábitos a la alimentación, ¿no? Eh, no charlamos mucho de los síntomas porque, bueno, como les decía, en este caso, los síntomas como que son muy, muy pocos, ¿no? Nos va a aparecer más que nada esto del dolor es en el pecho, pero ya es un diagnóstico de que está en proceso muy avanzado la hipertensión, ¿no? O, por ejemplo, el adormecimiento de diferentes miembros del cuerpo, la pierna, por ahí, por lo general, siempre lo más relacionado al lado del corazón, ¿no? El lado izquierdo. Eh, Siempre por ahí se empieza a producir el adormecimiento por esos lados, eh, lo cual, bueno, ya son síntomas de que estamos en una hipertensión muy avanzada, ¿no? Entonces, es una enfermedad que hay que tratar de tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque los síntomas no están tan presentes como por ejemplo en la diabetes, pero son mucho más complicados, ¿no? Ya nos dan una alerta netamente de complicación de la enfermedad. Una manera por ahí también es de irlo regulando si uno no quiere por ahí estar frecuentemente yendo al médico, ¿no? Es justamente estar controlándonos la presión arterial, ¿no? Existen aparatitos hoy en día que los podemos tener domésticamente, que nos podemos ir controlando tranquilamente, habitualmente, digamos, la presión, ¿no? A través de la presión nosotros vamos a ir sabiendo también si hay alguna complicación o no en nuestra salud, ¿no? Y bueno, después en cuanto a lo que es el tratamiento, bueno, netamente la alimentación, esto de la actividad física, y bueno, y seguramente vayan a ver algunos fármacos que van a ver en cualquiera de los dos casos, ¿no? Que van a estar presentes durante el resto de la vida, ¿no? Porque, como les decía, no es una enfermedad, no son enfermedades que tienen cura, sino que ya llegan y se quedan en nuestro cuerpo, ¿no? Eh, Como otro caso de otra enfermedad, que es en este caso la celiaquía, ¿no? Pero por ahí la celiaquía es un poco más distinta porque eh, tenemos por ahí más cantidad de síntomas y ese tipo de cosas, ¿no? En este caso, bueno, para charlar ya que tocamos ahí la celiaquía, ¿no? No sé si todos lo saben, pero bueno, es una enfermedad que se produce a través del sistema, digamos, digestivo, ¿no? En el cual nuestro, se produce una irritación justamente en el intestino, que, bueno, nosotros en el intestino tienen como unos pelitos, que esos pelitos hacen que justamente se vaya degradando, desarmando la alimentación, ¿no? Y de esta manera nosotros vamos transformándola en diferentes tipos de nutrientes. Y lo que pasa en este caso, el intestino tiene, bueno, esa irritación justamente por una cuestión de falta de esos pelitos o de que se hayan roto, demás, ¿no? Lo cual hace que no podamos eh, producir hacer este proceso, ¿no? De desarmar diferentes tipos de alimentos. Justamente los alimentos que más
complican por una cuestión de que alteran toda esta parte del sistema digestivo y encima producen que no se puedan, digamos, degradar, son diferentes tipos de trigos o diferentes tipos de cereales, ¿no? Que son el trigo, la avena, la cebada y el centeno, ¿no? Es por eso que ahí deriva la sigla TAC, ¿no? Que hace justamente referencia a estos tres tipos de trigo justamente que no se pueden consumir, ¿no? Saber también que justamente eh, tenemos diferentes tipos de celiaquías, ¿no? Así como nombramos los diferentes tipos de niveles de diabetes, también existen diferentes tipos de celiaquía, lo cual es bueno, producen que la enfermedad sea de menor a mayor gravedad, ¿no? Eh, tenemos de carácter de origen 1, 2, 3, 4 o hasta 5, ¿no? Que ya sería como la más complicada. En este caso, bueno, lo que tenemos que tratar de hacer es justamente evitar todo ese tipo de alimentos, ¿no? Todos los alimentos que tengan trigo, avena, cebada o centeno, ¿no? Eh, tratar de reemplazarlos para poder generar alimentos a través de otros tipos de harinas, como la harina de arroz, harina de legumbres, ¿no? Como hemos estado por ahí charlando y dando alternativas durante todo lo que ha ido del curso, eh, justamente es un poco la idea, ¿no? Es una enfermedad que cada vez está creciendo más, se están diagnosticando casi cada 10 personas un celíaco, entonces es bastante elevado el nivel y es por eso que también es importante empezar a tener estas conductas, ¿no? Eh, es una enfermedad que también aparece, no es que, digamos, la vamos a ir heredando además, sino que justamente es una enfermedad que aparece de un momento para otro porque, bueno, en la alimentación misma que nosotros vamos teniendo, se va produciendo también este deterioro en el intestino, entonces hay que tener por ahí mucho cuidado, ¿no? Lo importante es justamente, si nosotros empezamos justamente este curso, esta capacitación de cocina, empezar a cambiar también todos nuestros hábitos alimentarios, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho a que estas enfermedades empiecen a reducirse, no aparezcan con tanta frecuencia, ¿no? Y que también podamos tener mejores, mejor salud, digamos, ¿no? Mejor vida, mejor todo, ¿no? Uno cuando tiene buena salud, digamos, tiene diferentes tipos de cosas mejor. Entonces es importante por ahí que empiecen a utilizar todo este tipo también de harinas. No quiere decir que porque no seamos celíacos no vamos a consumirlas. Son harinas que son muy ricas, son muy saludables, está muy bueno también poderlo empezar a probar y empezar a tener eh, la conducta de consumirlas, ¿no? Fíjense que si nosotros, por ejemplo, adoptamos esa conducta de empezar a consumir harinas de legumbres, estamos incorporando muchísimo nutriente en una parte de la alimentación que nosotros por ahí no teníamos tan presente, ¿no? Como son los casos, por ejemplo, de los desayunos, de las meriendas o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es muy importante por ahí que puedan empezar a llevarlo a la práctica. En el caso de la celiaquía, bueno, justamente cuando se detecta este tipo de enfermedad, lo que aparece, bueno, son diferentes tipos de síntomas que nos llevan justamente a hacer una consulta médica, ¿no? Que son, bueno, por lo general vómitos, náuseas, diferentes tipos de diarrea, ¿no? A veces aparece una anorexia. Eh, en cuanto a lo que es el estómago, netamente nos duele todo el tiempo, una distensión abdominal se llama, ¿no? Eh, podemos ver también quizás músculos atrofiados, ¿no? Eh, en el caso de por ahí de los niños también pueden notarse un retraso del crecimiento normal, digamos, de, de ellos, ¿no? Entonces, está bueno por ahí, todos estos síntomas, siempre que están presentes, empezar a tenerle un poco por ahí como de respeto y empezar ¿cómo es? A consultar a un médico cuando aparezcan, ¿no? De manera inmediata. La celiaquía puede aparecer tanto como en niños como en personas grandes, no es que tenga una edad, ¿no? No es que, digamos, sí o sí aparece en la edad adulta.
¿no? Se detecta y bueno, y pasa. Pasa por una cuestión de diferentes tipos de alimentos que bueno, van generando todo este tipo de irritaciones en el estómago, ¿no? Por eso por ahí es importante también en la alimentación primaria cuando estamos teniendo niños, cuando están incorporando alimentos, el obviar por ahí un poco el tema de este tipo de harinas, ¿no? Que para ellos por ahí, al ser muy chiquititos, les cuesta un poco y como que el sistema también está aprendiendo justamente a hacer todo un proceso de alimentación y de degradación, transformarla en diferentes nutrientes en el cuerpo, que empecemos a obviar un poco todo esto de las harinas, ¿no? Y tratar de incorporar un poco más de verdura, de fruta, de ese tipo de alimentos que hacen que el sistema por ahí esté un poco más activo también, ¿no? Pasa que cuando nosotros incorporamos por ahí a veces mucho tipo de harinas, se produce como una segregación también de este tipo de ejercicio del organismo y también deriva en otra enfermedad que bueno, que es el intestino perezoso o una cosa así se llama, que justamente no trabaja, ¿no? Está trabajando constantemente como si lo haría con alimentos que producen que se trabaje, ¿no? Como son las verduras, las frutas, algún otro tipo de lácteo y demás, ¿no? Así que eso es importante también que por ahí lo tengamos muy en cuenta en las alimentaciones primarias, que haya una gran diferencia, digamos, entre nutrientes, ¿no? La celiaquía, bueno, es una enfermedad también que justamente no tiene cura y lo que tenemos que adoptar es justamente un cambio de hábito alimentario en el cual vamos a obtener este tipo de derivados de diferentes harinas, ¿no? Dependiendo, bueno, la gravedad de esa enfermedad, es que, bueno, algunas personas van tolerando o no tolerando la harina de trigo, por ejemplo, ¿no? En el nivel 5 ya tenemos que tener, por ejemplo, muchísimo cuidado, ¿no? Con los utensilios, con ese tipo de cosas y demás, tener utensilios específicos para cocinar este tipo de preparaciones, porque bueno, ya cualquier micropartícula siempre va a contaminar cualquier preparación, entonces si tenemos por ahí otro tipo de esas harinas, es probable que se produzca una contaminación, entonces por ahí siempre hay que tener mucho cuidado en el almacenamiento, en la utilización de los utensilios, ¿no? Que también son parte justamente de todo esto, ¿no? Ahí recién estaba chusmeando que bueno, cuando estábamos charlando ahí de la diabetes, Miriam preguntaba sobre el azúcar mascabo. El azúcar mascabo, bueno, tiene justamente un proceso que no es industrial, es un azúcar mucho más natural, pero al fin y al cabo es justamente ese azúcar, ¿no? Entonces, en este caso, es un poco más saludable, pero no es tampoco como lo más conveniente por ahí utilizarlo, ¿no? En el caso de diabetes. Eh, el kéfir es una bebida fermentada que ayuda muchísimo justamente a la reparación de todo este tipo de, de intestinos o problemas también de gastrointestinales, ¿no? No sé si todos lo conocen, pero el kéfir es una preparación que se fermentan unos nódulos, se llaman, ¿no? Que nódulos son como unas bacterias, que son bacterias, bueno, que nos ayudan justamente a hacer todos estos procesos de digestión y bien y de reparación, digamos, de intestino, que esas bacterias, bueno, son de origen natural, ¿no? Hay bacterias que, bueno, son malas y hay bacterias que son buenas, que las utilizamos, ¿no? Eh, que en este caso, bueno, lo que hacemos es una fermentación de agua con estas bacterias y después uno la puede ir como saborizando, ¿no? Eh, en el caso del kéfir, bueno, se utiliza mucho el azúcar mascabo por una cuestión de que justamente los nódulos son de origen natural, el azúcar mascabo es de origen natural y se utilizan más que nada frutas y dátiles o pasas o ese tipo de cosas también de origen totalmente natural, lo cual, bueno, hace que sea una bebida que es muy saludable tomarla, ¿no? La verdad que yo en mi casa preparo, es muy fácil de preparar, si a alguno le interesa le puedo bajar información y la verdad que mi señora, bueno, era un poco, tenía problemas también de intestino, digamos, no tiene un nivel de celiaquía, pero tiene
irritación en el estómago con algunos alimentos, ¿no? Es como intolerante a la lactosa, entonces todo lo que tenga mucho lácteo, digamos, o sea, derivado de lácteo, lo producía mucho dolor estomacal, ¿no? El dulce de leche, crema de leche, todo ese tipo de algunos quesos, todo eso le producía mucho dolor estomacal, ¿no? A raíz de empezar a tomar un poco de kéfir y reducir por un tiempo prolongado estos tipos de alimentos, notó que fue como haciéndose una reparación en el intestino y ahora tranquilamente, no les digo que come a montones, por ejemplo, dulce de leche, pero ya si come, no le produce estos dolores abdominales y ese tipo de cosas, lo cual, bueno, es algo que está buenísimo porque es una, ¿cómo es? Es como una dieta, por decir, de origen hogareña, que tranquilamente la podemos preparar en casa y tranquilamente ella se fue mejorando a raíz de tomar esta bebida, ¿no? Y también reducir por un tiempo prolongado este tipo de alimentos. Eh, por ahí si a alguno le interesa, como les decía hace un ratito, yo les puedo pasar ahí información de cómo hacer kéfir, es muy fácil. Esta bebida se fermenta durante 48 horas nada más y ya está lista. Lo único que hay que tener en cuenta son las medidas que se utilizan y en el caso de nódulos, también puedo donarles nódulos. Los nódulos por lo general, los primeros nódulos se consiguen deshidratados, como vieron las cositas de levadura, ¿no? Las pelotitas de levadura seca, se hidratan y ahí se empiezan a activar. ¿Qué pasa? Cuando uno va haciendo kéfir, va haciendo que se reproduzcan estas bacterias, entonces obviamente que mientras más kéfir vamos haciendo, más bacterias vamos a ir teniendo, entonces esas bacterias no se tiran, sino que después se vuelven a almacenar y se van reutilizando. Entonces yo ahora, hoy tengo un frasco lleno de nódulos, así que el que quiera, no tengo ningún problema en donarles, traigan un frasquito nomás y lo ponemos en un frasquito y ya pueden empezar a hacer kéfir. Y de paso les doy también ahí la información. Después, bueno, otra bacteria favorable, por decirlo de una manera, es la masa madre, ¿no? La masa madre también nos incorpora mucho de anticuerpo, mucho tipo de ese tipo de preparaciones, eh, de refuerzos justamente alimentarios, que también, si podemos reemplazar justamente las levaduras industriales por una masa madre, es mucho mejor, vamos a tener un pan mucho más saludable, ¿no? Y también un pan mucho más rico en nutrientes, ¿no? La masa madre también es muy fácil de preparar, por lo general se hace un fermento de algún tipo de harina, de algún tipo de harina cualquiera, digamos, ¿no? Que lo que hacemos primeramente es mezclar partes iguales de esa harina con agua, agua en lo posible sin cloro, ¿no? Agua mineral o si tenemos agua del grifo, lo que tenemos que hacer es dejarla reposando una hora para generar que se declore, ¿no? O hirviéndola también generamos que se declore el agua, ¿no? De esa manera lo que hacemos es incorporar dos partes iguales de la harina más esa agua y la dejamos de fermentar a temperatura ambiente, siempre teniendo en cuenta que no le dé el rayo del sol directo, porque eso hace que la bacteria no se reproduzca, la mata, es como darle calor, ¿no? Y siempre teniéndola ahí a temperatura ambiente, ¿no? Nunca en el frío ni exceso de temperaturas. Este proceso de la masa madre, bueno, lo hacemos se va a fermentar durante por lo menos 4 o 5 días. El cuarto día ya la vamos a poder utilizar. Y lo único que tenemos que hacer es día a día quitar una cucharada de esa preparación de masa madre, se descarta esa cucharada y se le agrega agua y de la misma harina, ¿no? Es como incorporarle alimento. De esa manera vamos generando esa levadura de origen natural durante 4 días y una vez que tenemos los 4 días ya podemos empezar a utilizarla para hacer panificados. Fíjense que yo creo que les haya pasado también el material de ahí de las masas madre y todo eso, así que también está muy muy bueno, interesante que puedan empezar a llevarlo a la práctica, ¿no? En el caso de, bueno, de ahí del kéfir, como decía Ceci, también se puede reemplazar por azúcar de coco, ¿no? Para endulzar. Y en el caso de kéfir también tenemos la opción de que, bueno, que podemos utilizar diferentes tipos de frutas que también incorporan azúcares, ¿no? Que hacen
que justamente estos nódulos se alimenten, porque nosotros lo que tenemos que hacer es que se alimenten a través de esa agua endulzada, ¿no? Y se empiezan a reproducir, y esa reproducción que se produce, esa agua, digamos, fermentada, es la que nosotros vamos a consumir después. Así que bueno, hay diferentes también tipos de reemplazantes de azúcar, ¿no? Como son el caso de la stevia, del azúcar de coco y demás, ¿no? La miel se puede utilizar, pero también hay que tener cuidado, porque la miel también tiene gran contenido justamente de glucosa, ¿no? Entonces, siempre por ahí en menor medida, ¿no? Si bien por ahí es un alimento que es también de origen más natural, hay que tener mucho cuidado porque, bueno, acá lo que tenemos que regular es justamente el nivel de glucosa. Si bien la miel es mucho más potenciada, justamente, con un poquitito por ahí podemos endulzar mucho más, también hay que tener cuidado, ¿no? Después, bueno, ahí Miriam nombraba lo de los nódulos. Nódulos tenemos de agua, que son los que yo tengo, y también hay unos nódulos de leche, ¿no? Que esos ya se hacen para hacer diferentes tipos de otros derivados, ¿no? En este caso nosotros hacemos una bebida, con los nódulos de leche podemos generar, por ejemplo, yogures, diferentes tipos de leche también, ¿no? Que son leches fermentadas. La bebida kéfir está re buena también porque nosotros, una vez que la generamos, digamos, la fermentación, también la podemos utilizar para cocinar. No solamente se utiliza para tomar como en bebida, digamos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos lentejas que vamos a hidratar para cocinar, no sé, de hoy para mañana, nosotros poniéndole una cucharada de kéfir, le estamos incorporando todos estos probióticos que tiene esta alimentación, y a esas lentejas le potenciamos todavía el nivel nutricional, ¿no? Entonces también lo podemos llegar a utilizar tanto para hidratar como para generar diferentes tipos de preparaciones, ¿no? Estamos haciendo, no sé, algún alimento que lleva hervido, le agregamos una cucharadita de kéfir y a ese hervido le estamos produciendo también nivel nutricional. Así que está muy bueno también poder empezar a generar esa bebida kéfir, ¿no? Nahue, Sí, ¿una cucharada de los nódulos o de la agüita de kéfir? de la agüita ya Ah, preparada, digamos. bien. Sí, sí. Así que bueno, eso fue más o menos lo que teníamos para charlar hoy en cuanto a enfermedades. No sé si hay alguna duda, alguna consulta que quieran ir haciendo. Eh, si les interesa, les subo el material esto del kéfir que les nombraba hace un ratito para que ustedes puedan preparar en sus casas. La verdad que no es difícil, es muy fácil. Lo único que tienen que tener en cuenta es el tema del agua. Primeramente, que no sea agua con cloro, que sea agua, digamos, declorada o mineral. Después, lo otro que tenemos que tener en cuenta es que vamos a utilizar utensilios tanto de vidrio o de madera, no de metal, o de plástico en todo caso, no de metal, porque el metal también produce que, bueno, que esta fermentación no sea favorable, digamos, ¿no? Y después es como tener una recetita, ¿no? Cada 1 litro de agua utilizamos 5 cucharadas de azúcar mascabo, medio limón, 2 cucharadas de nódulo y unos 5 dátiles de pasas de uva. Las pasas de uva se pueden reemplazar, el limón se puede reemplazar, el azúcar se puede reemplazar, es todo reemplazable, ¿no? Va después a cambiar nada más el sabor que vamos a tener en esa bebida fermentada. Yo he probado hacer de naranja, ¿cómo es? De mandarina, ahora en la época de la mandarina, que quedan riquísimos. He utilizado frutos del bosque. Siempre por ahí tenemos que tener algún tipo de nivel de fruta, digamos. En lo posible, si es cítrico, la favorece mucho más. Eh, pero si no, después cualquier otro tipo de fruta podemos hacer de cualquier sabor, ¿no? Y lo único que hacemos es eso, mezclarlo un poquitito. Primeramente agregamos el agua con el azúcar o el dulzante, se disuelve bien y después incorporamos todo lo otro y ya lo dejamos fermentar a temperatura ambiente. Eso se deja 24 horas, se revuelve un poquitito, 24 horas más, o sea, en total 48 horas, y una vez que están las 48 horas, lo único que se hace es filtrarlo.
se retiran los nódulos, los dátiles ya no nos van a servir, los nódulos sí los utilizamos. La fruta que utilizamos la agregamos entera, entonces en este caso, por ejemplo, si era un limón, vamos a exprimir ese limón para que tenga ahí el sabor, ¿no? Y una vez que está todo eso mezclado, ya lo podemos conservar tranquilamente en la heladera, ¿no? Botellita de vidrio, jarra, siempre de vidrio, lo conservamos en la heladera. Van a ver que va a producir un poquito de gas, eso es normal. Y así tranquilamente ya tenemos el kéfir preparado. Pero después les subo bien la recetita también para que lo tengan ahí y demás. Y bueno, no sé, ahora abro fuego para ver si hay alguna duda, consulta o demás. Cuando vamos a comprar productos, ¿no? Siempre hay que mirar con qué está endulzado lo que vamos a comprar. Porque, bueno, yo soy diabética por pancreatitis. Y entonces tengo que, no hay productos casi sin azúcar. Y igual hay que mirar, o en el caso de Carlos, que es celíaco, hay que mirar con qué está endulzado, porque eso también es un engaño. A veces usan algunos tipos de glucosas que no hacen bien. Entonces, el tema de las etiquetas y ver bien qué contiene también es importante. Lamentablemente, por ejemplo, en el caso de los yogures, viene tan chiquito que hay yogures que, por ejemplo, el yogur Ser, hay una variedad, que siempre creemos que el yogur Ser no tiene azúcar, y hay una variedad del yogur Ser que trae azúcar. Pero es tan chiquito donde están las especificaciones que no se llega a ver. Y te enterás después que lo comiste porque te sube el azúcar. Totalmente. Sí, hay que tener muchísimo cuidado y bueno, y también pasa justamente en confiar también en esta etiqueta, porque muchas veces, como dice Ceci, hay cosas que no las agregan, que son también métodos de conservantes, ¿no? Siempre el azúcar y la sal a veces nos ayudan como método de conservante y lamentablemente, bueno, terminan produciéndonos estos males entendidos, ¿no? Males que después nos derivan en la salud, ¿no? Por eso por ahí está bueno también justamente si nosotros podemos generar ese tipo de alimentos, por ejemplo los yogures también, por ahí tratar de generarlos nosotros, no es muy complicado generar el yogur, también ¿no? Nos da tranquilidad de que lo que nosotros estamos consumiendo justamente no nos va a caer mal, ¿no? Como siempre les digo, lo más natural que podamos cocinar siempre, lo más de la tierra, siempre nos va a ser mucho mejor que por ahí comprar productos industriales, ¿no? Pero buenísimo. Incluso, Nahuel, con el tema de los dulces que venden sin azúcar, las mermeladas, la nutricionista me decía que era más sano por allí que yo use los dulces que hago yo, una pasadita en la tostada, que usar algunos de esos dulces que vienen con conservantes químicos que, bueno, a la larga es peor también. Sí, sí. Entonces, esto que vos decís, ¿no? Potenciar lo que nosotros vamos haciendo, que sabemos cómo lo hacemos y, bueno, nos vamos cuidando también. Totalmente. Sí. Es fundamental eso que decís. Fíjate que justamente también en la diabetes, no sé, justamente no es que se cancela, por decir de una manera, el dulce, como decís vos, sino que te incentivan a decir, hace un dulce de origen casero, en el cual vos sabés que le estás poniendo azúcar o qué cantidad de azúcar en todo caso, o muchas veces en algunas frutas, porque también se adopta mucho el utilizar las frutas que ya vienen con su azúcar natural, digamos, y no agregarle azúcar, generar justamente una materia prima que sabemos que no tienen todo este tipo de conservantes y demás, ¿no? Que justamente potencian más todavía ese azúcar que traen, ¿no? Uh-huh. Pero sí, muy bueno el aporte ahí, Ceci. Es cierto que también las etiquetas tenemos que estar muy presentes, estar viendo ahí constantemente, no solamente fechas de vencimiento, sino que también todo este tipo de cosas que traen, ¿no? Así como también los condimentos. Los condimentos, esos que vienen mucha mezcla de cosas,
que uno los agarra y dice, acá tengo un chimichurri, por ejemplo, por decirle, y uno se lo compra feliz, pero bueno, te pones a leer todo lo que trae, y más lo conservante y demás, ese tipo de cosas, y decir, no, prefiero por ahí hacerlo yo, que sé que le estoy agregando directamente, netamente aromáticas, y no algo excedente, ¿no? Ujú. Así que buenísimo ahí el aporte, Ceci. No sé si hay alguna consulta, aporte más que quieran hacer. Tengo nódulos de kéfir, si alguien quiere. Vamos, todavía. Si no te alcanzan a los de Nahue, también tengo. Lo que me sorprende es que no han hecho como un grupo en Facebook. Viste que yo siempre busco, me pongo a chusmear, y en Facebook hay, vos ponés, por ejemplo, nódulos, no sé, Neuquén, y te aparece un Facebook de un grupo de gente que está donando nódulos, ¿viste? Ponés nódulos, Bien. no sé, Entre Ríos, y hay también, ¿no? Entonces estaría bueno por ahí generar ahí un banco de nódulos, le llamaríamos, ¿no? Armalo, bueno. Nahue, armalo. Lo armamos y nos hacemos una comunidad nodulista, de Claro. fermentistas, ¿no? Ujú. Bueno, hay Sí, unas yo tengo verduras, de agua, pero no tengo de leche. ajá, y son un poquito más complicados de trabajar los de leche también. Ujú. Los de Y agua hay son más, pocos acá en Chosmalal, me parece. sí, esa es la otra también. Los de Ujú. agua son más fáciles también. Eh, hay unas verduritas también que se hacen en salmuera, que también es una alternativa así de conserva, que también les voy a subir esa información, porque esas verduras también quedan muy, muy buenas, ¿no? Y es otro método también que podemos utilizar para conservar cualquier tipo de verdura. Hasta podemos hacer un mix, si quieren, de verduras. Eso también se fermenta directamente verduras con un poquitito de una salmuera que se prepara, ¿no? Que esa salmuera también se le puede incorporar algún ajo, alguna aromática y demás. Y nada más que sirve como método de conservación. Netamente conservación, no es que la verdura absorbe, digamos, exceso de sal. Esto es como cuando hacen, por ejemplo, el pollo a la sal. Vieron que se pone una terrible costra de sal, pero el pollo no queda salado, sino que absorbe la sal justa. En el caso este también, además de conservar la verdura, funciona como justamente ir potenciando ahí un poquitito nomás. ¿Cómo anda la Se sumó, vecinita? se sumó otro alumno. Sí, Sí, se sí, bancó sí. toda la clase sin llorar, ya era demasiado. Mirá, me parece que acá Julián escuchó y se vino también, mirá, viene acá Están los gateando dos el otro ahí, loco. Ahí están, ya mirá. lo matan, acá están los vecinitos. Ay, qué Ya bonito. Sí, van a andar ya haciendo van carnaval en el arrancando. barrio. Sí. Así que bueno, no sé si hay alguna otra consultita para hacer, duda.